Según los textos gnósticos, el demiurgo creó el universo material como una versión defectuosa del mundo espiritual. Los arcontes son sus sirvientes y se encargan de mantener a las almas atrapadas en la ignorancia. ¿Qué pasaría si la muerte no fuera el final, sino solo una pausa en un viaje sin fin? A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado descifrar el enigma de la existencia más allá de la vida. De Oriente a Occidente, diversas culturas han sostenido que nuestras almas no desaparecen, sino que renacen una y otra vez, atrapadas en un ciclo de aprendizaje o destinadas a una evolución trascendental. ¿Es la reencarnación una verdad universal o solo una creencia ancestral sin fundamento? La idea de la reencarnación ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, encontrando un lugar en diversas religiones, filosofías y estudios contemporáneos. En su esencia, postula que la vida no termina con la muerte, sino que el alma transita de un cuerpo a otro, en un ciclo continuo de renacimiento. Para algunas doctrinas espirituales, este proceso es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Para otras, es una prisión impuesta por fuerzas invisibles que mantienen a las almas atrapadas en la ilusión material. En religiones como el hinduismo y el budismo, la reencarnación está estrechamente ligada al karma. Las acciones en una vida determinan la naturaleza de la siguiente existencia. En cambio, el gnosticismo plantea una visión más oscura, donde entidades llamadas arcontes manipulan la realidad para evitar que las almas despierten a su verdadera esencia divina. Incluso en la ciencia moderna, estudios como los de Jan Stevenson han documentado casos de niños que parecen recordar vidas pasadas, desafiando las explicaciones convencionales sobre la memoria y la conciencia. Si bien la reencarnación sigue siendo un misterio sin prueba concluyente, su persistencia a lo largo de la historia y en múltiples culturas sugiere que podría haber algo más allá de lo que la ciencia actual puede comprender. Pero, ¿qué pasaría si algunas pruebas estuvieran ocultas a simple vista? ¿Y si los recuerdos de vidas pasadas, las experiencias cercanas a la muerte o los testimonios de niños con recuerdos inexplicables fueran la clave para entender este enigma? Quédate con nosotros, porque en los próximos minutos exploraremos las teorías más impactantes, los casos más sorprendentes y las perspectivas que podrían cambiar para siempre tu forma de ver la vida y la muerte. La palabra reencarnación proviene del latín re, de nuevo, y incarnatio, encarnación, del verbo incarnare, que significa tomar carne o hacerse carne. Por lo tanto, su significado literal es volver a tomar carne o encarnar nuevamente. Este concepto se refiere a la idea de que, tras la muerte, el alma o esencia de una persona renace en otro cuerpo para continuar su existencia en un nuevo ciclo de vida. La reencarnación en diferentes tradiciones. La creencia en la reencarnación está presente en múltiples filosofías y tradiciones espirituales, cada una con su propia visión sobre su propósito y funcionamiento. Hinduismo y budismo se fundamentan en la ley del karma, donde las acciones de vidas pasadas determinan las condiciones de la siguiente existencia. El objetivo final es liberarse del ciclo de renacimientos, samsara, y alcanzar la iluminación, moksha o nirvana. Filosofía griega. Pitágoras y Platón hablaban de la metempsicosis, la transmigración del alma a diferentes cuerpos como parte de un proceso de purificación y aprendizaje hasta alcanzar un estado superior. Cábala y judaísmo místico. La doctrina del Gilgul Nesamot sostiene que las almas reencarnan para corregir errores o completar misiones espirituales. En ciertos casos, pueden encarnar en otras formas como parte de un proceso de purificación. Cristianismo primitivo y gnóstico. Algunas corrientes antiguas aceptaban la reencarnación, aunque con el tiempo fue rechazada por la Iglesia oficial. El espiritismo y algunas vertientes esotéricas cristianas sostienen que el alma evoluciona a través de múltiples encarnaciones. Culturas indígenas y chamánicas. Muchas tribus americanas, africanas y asiáticas creen que los antepasados pueden regresar a través de sus descendientes o manifestarse como guías espirituales en forma animal. ¿Cómo funciona la reencarnación? Las explicaciones sobre la reencarnación varían según la tradición, pero las ideas más comunes incluyen: ley del karma.
Las acciones de vidas pasadas influyen en la próxima encarnación, determinando circunstancias como la condición social, salud o desafíos personales. Proceso de aprendizaje. Se reencarna con el propósito de evolucionar espiritualmente y completar aprendizajes pendientes hasta alcanzar la iluminación o la perfección. Regresión a vidas pasadas. A través de hipnosis o sueños, algunas personas afirman recordar experiencias de existencias anteriores. Casos documentados. Investigadores como Ian Stevenson han estudiado testimonios de niños que aseguran recordar vidas pasadas, con detalles que han sido verificados. ¿El alma siempre reencarna en un ser humano? Las creencias varían sobre la forma en que el alma reencarna. Hinduismo y budismo. El alma puede renacer como humano, animal, ser espiritual o incluso en planos de existencia superiores o inferiores, según su karma. Filosofía pitagórica y neoplatónica. Una vida irracional o impura podría hacer que el alma descienda a formas animales antes de volver a un estado humano. Cábala y judaísmo místico. En casos excepcionales, el alma puede encarnar en animales como parte de su proceso de purificación. Espiritismo y cristianismo esotérico. Se cree que el alma evoluciona únicamente en cuerpos humanos hasta alcanzar un nivel de perfección espiritual. Tradiciones chamánicas. Se considera que los ancestros pueden regresar como animales protectores o guías espirituales. ¿Existen pruebas científicas de la reencarnación o es solo una creencia filosófica? La reencarnación, entre la ciencia y la creencia. La reencarnación es un concepto ampliamente debatido en el ámbito filosófico, religioso y, en menor medida, científico. A pesar de los numerosos relatos sobre experiencias de vidas pasadas, no existen pruebas concluyentes que confirmen su existencia bajo los estándares del método científico. Sin embargo, algunas investigaciones han explorado la posibilidad de que la conciencia pueda sobrevivir a la muerte y manifestarse en nuevas vidas. Investigaciones sobre la reencarnación. Casos documentados por Ian Stevenson. El psiquiatra Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, investigó más de 2.500 casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Su método consistió en entrevistar a los niños y comparar sus recuerdos con datos históricos verificables. Algunos describieron detalles precisos sobre personas y lugares con los que nunca habían tenido contacto en su vida actual. Además, Stevenson estudió marcas de nacimiento y cicatrices que coincidían con heridas de muertes reportadas en vidas pasadas. Jemtaker y la continuación de los estudios. Jemtaker, sucesor de Stevenson, ha seguido investigando estos fenómenos. En su libro Vida antes de la vida, presenta casos como el de James Leininger, un niño que recordaba ser un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Sus estudios revelan que los recuerdos de vidas pasadas suelen desvanecerse alrededor de los 6 o 7 años. Regresión hipnótica y recuerdos inducidos. Algunos investigadores han utilizado la hipnosis regresiva para acceder a supuestos recuerdos de vidas pasadas. Sin embargo, los críticos advierten que la hipnosis es un estado altamente sugestionable, lo que podría hacer que estos recuerdos sean producto de la imaginación o del inconsciente. Experiencias cercanas a la muerte y conciencia fuera del cuerpo. Aunque no prueban directamente la reencarnación, algunos estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, SM, sugieren que la conciencia podría existir más allá del cuerpo físico. Personas declaradas clínicamente muertas que regresaron a la vida han narrado experiencias fuera del cuerpo, lo que ha llevado a algunos científicos a cuestionar la relación entre la conciencia y el cerebro. ¿Por qué la ciencia no acepta la reencarnación como un hecho comprobado? Falta de evidencia empírica. No hay una forma replicable o medible de demostrar la reencarnación bajo los criterios científicos. Explicaciones alternativas, factores como la criptomnesia, recuerdos inconscientes, la imaginación o incluso la telepatía podrían explicar algunos relatos. Influencia cultural. La mayoría de los casos de reencarnación surgen en culturas donde esta creencia ya está arraigada, lo que podría indicar una influencia psicológica o social. Podemos recordar nuestras vidas pasadas y utilizarlas para mejorar la actual.
Algunas personas afirman haber recordado experiencias de vidas anteriores y haberlas usado para su crecimiento personal. Aunque no hay evidencia definitiva, existen varias técnicas utilizadas para intentar acceder a estos recuerdos. Métodos para recordar vidas pasadas. 1. Regresión hipnótica. Algunos hipnoterapeutas guían a las personas a un estado de relajación profunda para explorar posibles recuerdos de vidas pasadas. Sin embargo, estos recuerdos pueden ser construcciones del inconsciente y no necesariamente experiencias reales. 2. Sueños y visiones espontáneas. Algunas personas dicen tener sueños vívidos donde se ven en otra época con una identidad diferente. Según algunas creencias, estos podrían ser fragmentos de memorias de vidas pasadas emergiendo en el subconsciente. 3. Sensaciones de déjà vu y atracciones inexplicables. Muchas personas experimentan sensaciones de haber estado antes en un lugar o de sentirse conectadas con ciertas culturas, idiomas o periodos históricos sin una explicación clara. Algunos creen que esto podría ser evidencia de experiencias previas en otra vida. 4. Meditación y exploración consciente. En algunas tradiciones espirituales, la meditación profunda se usa para intentar conectar con recuerdos del alma. En el budismo tibetano, existen prácticas específicas para recordar vidas pasadas con fines de iluminación espiritual. ¿Podemos usar estos recuerdos para mejorar nuestra vida actual? Sanación de traumas y fobias inexplicables. Algunas personas han superado miedos sin causa aparente al descubrir que podrían estar relacionados con eventos de una vida anterior. Descubrimiento del propósito de vida. Quienes creen en la reencarnación consideran que los recuerdos pueden ayudar a encontrar un camino de vida más alineado con experiencias pasadas. Aprendizaje kármico y crecimiento personal. Según muchas filosofías espirituales, recordar vidas pasadas puede ayudar a comprender errores y evolucionar en esta vida. Reconexión con personas del pasado. Algunas personas sienten haber conocido antes a ciertos amigos o parejas, lo que en algunas creencias se interpreta como lazos kármicos que trascienden el tiempo. Vale la pena intentar recordar vidas pasadas. Si bien explorar estos recuerdos puede ser una herramienta interesante de autoconocimiento, es importante hacerlo con una mente abierta y un escepticismo saludable. No todos los recuerdos pueden ser reales. Algunos pueden ser construcciones mentales basadas en deseos, emociones o influencias externas. La clave no es obsesionarse con el pasado, sino usar cualquier información obtenida para mejorar la vida presente. La reencarnación en el paganismo y la Wicca. El concepto de reencarnación ha sido parte de numerosas tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Dentro del paganismo, que abarca diversas creencias antiguas y modernas, la idea de renacer está profundamente conectada con la naturaleza cíclica de la vida. Aunque las interpretaciones varían según la cultura y la época, muchas tradiciones paganas comparten la idea de que el alma experimenta múltiples vidas para aprender y evolucionar. Creencias en diferentes tradiciones paganas. Celtas y druidas. Los antiguos celtas veían la reencarnación como un proceso de aprendizaje y transformación. Según escritos romanos, los druidas enseñaban que el alma era inmortal y pasaba de un cuerpo a otro tras la muerte. Además, algunas creencias celtas sugerían que una persona podía renacer dentro de su propia familia o tribu, fortaleciendo los lazos ancestrales. Mitología nórdica y germánica. En las sagas nórdicas, se menciona la posibilidad de que los guerreros reencarnen para continuar protegiendo a su pueblo. Además, la idea del renacimiento también se encuentra en relatos sobre dioses y héroes, reforzando la creencia en un ciclo eterno de vida y muerte. Culturas helenísticas y neoplatonismo. Filósofos como Pitágoras, influenciados por las enseñanzas órficas y egipcias, hablaban de la transmigración de las almas, metempsicosis, donde el alma pasa por diferentes cuerpos en su camino de perfeccionamiento. En el neoplatonismo, la reencarnación se percibía como un proceso de purificación que llevaba al alma a un estado superior. La reencarnación en la Wicca. La Wicca, una religión neopagana moderna,
ha adoptado y estructurado la creencia en la reencarnación dentro de su marco espiritual. Para muchos wiccanos, la vida y la muerte son partes de un ciclo sagrado de aprendizaje y evolución. La rueda del renacimiento. La Wicca ve la existencia como un ciclo similar a las estaciones del año. Se cree que el alma regresa a la tierra para seguir creciendo espiritualmente, adquiriendo nuevas experiencias en cada vida. El Summerland o Tierra del Ocaso. Muchos wiccanos creen en un plano espiritual conocido como Summerland, un lugar de descanso y reflexión tras la muerte. Allí, el alma puede evaluar sus experiencias antes de decidir si desea reencarnar o permanecer en el mundo espiritual. Propósito de la reencarnación. A diferencia de algunas tradiciones orientales que ven la reencarnación como un escape del sufrimiento, en la Wicca se percibe como una oportunidad de crecimiento. No se considera un castigo, sino un proceso natural en el que cada vida aporta enseñanzas esenciales para el desarrollo del alma. Conexión con los ancestros y guías espirituales. Algunas corrientes wiccanas creen que ciertas almas pueden reencarnar dentro del mismo linaje o en grupos afines, manteniendo vínculos kármicos con sus seres queridos. También existe la idea de que algunas almas optan por no reencarnar y se convierten en guías espirituales para otros. Tanto el paganismo como la Wicca conciben la reencarnación como un proceso natural y sagrado. Sin embargo, mientras que las creencias paganas varían ampliamente según la cultura, la Wicca presenta una visión más estructurada, centrada en la idea del Summerland y la evolución consciente del alma. En ambas tradiciones, la reencarnación es vista como una oportunidad de crecimiento y conexión con el universo. Espero que el tema de la reencarnación te esté gustando, pero no podemos terminar sin hablar de los arcontes y su relación con la reencarnación, un tema fascinante que ha generado mucha inquietud y ha sido ampliamente debatido en los últimos años. ¿Qué o quiénes son los arcontes? ¿Por qué son tan mencionados y controvertidos? Para entender más sobre estos enigmáticos seres, te lo explicaremos a continuación. Si eres nuevo en nuestro canal, te recomendamos ver 2 videos que hicimos sobre el gnosticismo y el cristianismo primitivo. Puedes encontrar los enlaces en el primer comentario fijado o aquí arriba. Continuemos. Los arcontes y la reencarnación. Los arcontes son entidades presentes en diversas tradiciones esotéricas, especialmente en el gnosticismo, donde se les considera guardianes del mundo material que impiden que las almas despierten a su verdadera naturaleza divina. ¿Quiénes son los arcontes? El término arconte proviene del griego arcon, que significa gobernante o señor. En el gnosticismo, se describe a los arcontes como seres que controlan la percepción humana y mantienen a las almas atrapadas en la ilusión de la materia. Orígenes en el gnosticismo. El gnosticismo es una corriente filosófica y religiosa que sostiene que el mundo material es una prisión creada por el demiurgo, un dios falso e imperfecto. Según los textos gnósticos, el demiurgo creó el universo material como una versión defectuosa del mundo espiritual. Los arcontes son sus sirvientes y se encargan de mantener a las almas atrapadas en la ignorancia. Su objetivo es impedir que los humanos descubran el conocimiento sagrado, gnosis, necesario para alcanzar la liberación. Los arcontes en los textos gnósticos. Diferentes textos gnósticos describen a los arcontes con variaciones. El apócrifo de Juan los presenta como seres oscuros que manipulan la realidad para mantener a las almas en el olvido. La hipóstasis de los arcontes los describe como entidades corruptas que imitan el mundo divino de manera imperfecta. El Evangelio de Judas los menciona como fuerzas que gobiernan el mundo material y de las cuales Jesús buscaba liberar a la humanidad. ¿Cómo actúan los arcontes? Según las enseñanzas gnósticas y algunas interpretaciones modernas, los arcontes influyen en la humanidad de diversas maneras. Control de la materia. Mantienen a las almas atrapadas en un ciclo de sufrimiento y reencarnación, alimentándose de emociones como el miedo y la desesperanza. Manipulación de las religiones. Crean sistemas de creencias dogmáticas que limitan la conciencia humana y bloquean el acceso al conocimiento verdadero. Influencia en los sistemas de poder. Se manifiestan a través de estructuras de control como gobiernos y sistemas económicos, promoviendo la ignorancia y el materialismo. La reencarnación como prisión del alma. En el gnosticismo, la reencarnación no es vista como un proceso de evolución espiritual,
sino como un mecanismo de control impuesto por los arcontes para evitar que las almas escapen del mundo material. Tras la muerte, el alma debería regresar al pleroma, el reino divino, pero los arcontes intervienen para devolverla a un nuevo cuerpo. Cada vida es una nueva oportunidad para el engaño, donde las almas olvidan sus vidas pasadas y quedan atrapadas en el ciclo de sufrimiento. Los arcontes actúan como guardianes en distintos planos astrales, asegurándose de que el alma no escape sin el conocimiento secreto, Gnosis. ¿Cómo liberarse del control de los arcontes? Para romper el ciclo de reencarnación y recuperar su libertad, el ser humano debe despertar la conciencia, comprender que el mundo material es una ilusión y que su esencia es divina y eterna, obtener la Gnosis, acceder al conocimiento espiritual que permite reconocer y superar la manipulación de los arcontes, evitar el miedo y las emociones negativas, elevar la vibración a través del amor y la compasión para debilitar la influencia arconte, rechazar la luz al morir. Algunas corrientes modernas sugieren que el famoso túnel de luz podría ser una trampa para reincorporarse al ciclo de reencarnación. ¿La reencarnación es una oportunidad o una trampa? La percepción de la reencarnación varía según la perspectiva. Desde el gnosticismo, es una prisión impuesta por los arcontes para mantener a las almas atrapadas en el mundo material. Desde una visión espiritual moderna, puede ser una oportunidad de aprendizaje, pero también un ciclo de control si no se es consciente de su verdadero significado. La idea de la reencarnación ha sido explorada por diferentes culturas, filosofías y hasta la ciencia, mostrándonos que nuestra existencia podría no ser un solo capítulo, sino una historia con múltiples páginas. Ya sea vista como un ciclo de aprendizaje, una oportunidad de evolución o incluso una trampa para el alma, la pregunta sigue en el aire: ¿es la reencarnación una realidad o solo una creencia? Más allá de la religión, más allá de la filosofía, la verdadera cuestión es: ¿qué significa esto para ti? Si realmente existiera este ir y venir, este ciclo interminable, ¿no sería más sensato prepararnos para evolucionar en lugar de quedar atrapados en la misma rueda? En lugar de resignarnos a repetir las mismas lecciones una y otra vez, podríamos enfocarnos en trascender, en elevar nuestra conciencia y en romper ese bucle de reencarnaciones. Tal vez la clave esté en el conocimiento, en la introspección, en descubrir qué es lo que nos mantiene anclados a esta realidad y cómo podríamos dar el siguiente paso hacia otros planos de existencia. Así que dime, ¿qué piensas tú? ¿Estamos destinados a renacer eternamente o hay un camino para liberarnos? Déjamelo saber en los comentarios. Si este video te hizo reflexionar, dale clic a me gusta y compártelo con amigos y familiares que también disfruten de estos misterios. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos, donde seguimos explorando los enigmas de la existencia. Nos vemos en el siguiente viaje. Hasta pronto. Y felices lunas.